Bueno, buenas noches. Vamos a ir comenzando como para ser puntuales y que nos rinda el tiempo. La idea es que empecemos este curso. Bienvenidos, les doy la bienvenida en nombre del ANEL Medellín a su nuevo curso Voz, Lenguaje y Letra en la Clínica Lacaniana. Ana, se está escuchando raro. Ana. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ana, se está escuchando Ahí sí. entrecortado. No te puedo creer. Lo escucho bien. No, estamos escuchando bien, Ana Victoria. De Sí. pronto, De eres pronto tú, puede Luz. ser el sonido o la conexión de internet de Luz Helena, pero se está escuchando muy bien, Ana. Sí. Ah, bueno, listo. Ok. Bueno, continúo entonces. La idea es, voy a seguir el guión para no perderme ni repetir cosas. Les doy pues la bienvenida. Para quienes no me conocen, pues soy psicoanalista practicante, miembro de la ANEL Medellín y de la AMP. También soy docente de literatura desde hace ya muchos años en la Universidad de Antioquia, puesto que mi formación es en lingüística y literatura. Lo que les voy a compartir esta noche y durante estas 5 sesiones es el resultado en gran parte de mi investigación de doctorado en psicoanálisis en la Universidad París 8, titulada Clínica de la Psicosis Ordinaria con Niños y Adolescentes. En otra gran parte también lo debo al trabajo realizado desde mi regreso hace ya más de 3 años dentro de la escuela, en carteles y en el grupo de lecturas fundamentales de psicoanálisis. Todas ellas interlocuciones que siempre agradeceré, pero también es el resultado de la experiencia clínica con analizantes de todas las edades y muy especialmente de la observación y el intercambio con niños de todas las edades, desde los recién nacidos hasta los que empiezan a transitar ya la pubertad. Como su título lo indica, voy a presentarlo. Como su título lo indica, este curso será pues una aproximación a esa cantera inagotable de trabajo y esclarecimientos que es la clínica de Jacques Lacan, a partir de esos 3 términos, la voz, el lenguaje y la letra, con el ánimo de enriquecer y hacer más operativa nuestra propia clínica. Los examinaremos con lupa, con el objetivo de esclarecer en algo algunos otros términos que están implicados en ellos, como lengua y la lengua, y muy especialmente el término palabra, pues es el único medio del que nos podemos servir en nuestra práctica. Y con el cambio, el cambio que se da en la enseñanza de Lacan, al final nos preguntaremos por lo que es de ese término palabra en esa última enseñanza. Metodológicamente, yo no sé esto porque no logran ver bien la pantalla, es que hay como interferencias aquí, que esto lo quito. Exacto. Esta aquí. Metodológicamente, el examen con lupa implica leer y releer las puntuaciones de Lacan a los casos, tratando de contestar las siguientes preguntas específicas que conciernen su clínica y la nuestra. Considero que nuestra clínica nos exige siempre como un momento de concluir. Es en la inmediatez de la práctica que vienen los momentos de concluir a partir de los instantes de ver y de los tiempos para comprender de nuestras lecturas. La primera pregunta es, ¿cuál es el resorte de la clínica de Lacan en cada caso que analiza o trata? Ahora, ¿cómo opera ese resorte en los casos examinados de nuestra clínica actual? Porque tendremos los casos de Lacan, pero también tendremos algunos de nuestra propia clínica. Y por último, ¿qué lugar para el goce y cómo se manifiesta en cada caso desde la voz, el lenguaje y la letra? Antes de empezar,
Bueno, a una cuestioncita metodológica, yo voy a ir hablando, pero como hay varias subtemáticas, si hay preguntas, intervenciones, aportes en un determinado momento, me pueden interrumpir para que sea algo más dinámico, conversadito, ¿cierto? Que haya pues como una especie de, que haya diálogo en este trabajo. Entonces, voy a empezar con un marco de referencia con dos preguntas. La primera, ¿qué entenderemos por clínica en este curso? En la primera página del seminario 3, la psicosis, Lacan se va a referir a la clínica de la psicosis, mencionando que está compuesta por 3 vertientes de problemas, 3 clases de problemas, los que conciernen al diagnóstico, al tratamiento y a la nosología. Nosotros, pues creo, lo asumo como 3 vertientes que sirven para cualquiera de la clínica, sea en la neurosis, la psicosis o la perversión. Entonces, durante esas, mejor dicho, trataremos de examinar los 3 términos, voz, lenguaje y letra, en los casos que examinemos en cada uno de esas 3 vertientes, en el momento del diagnóstico, en el momento del tratamiento y si alcanza el tiempo, ahí no lo prometo mucho, alguna pintadita al orden nosológico. La siguiente pregunta, no sé, la siguiente pregunta es, ¿por qué escogí estos 2 casos, Roberto y Dick? Porque de alguna manera me parece que el problema de la voz, que es el primero que vamos a tratar hoy, está en status nascendi en sus dimensiones topológicas y estructural en estos 2 niños. O sea, ahí la coge Lacan en el orden clínico de una manera muy puntual y que creo que nos va a servir muchísimo. Y segundo, voy a parafrasear la relación que establece Lacan en el seminario 2 entre la clínica de la psicosis de los niños y la de los adultos. Y él parafrasea, él dice clínica de la psicosis en los niños y los adultos. Yo lo voy a decir desde los fenómenos de la voz, que son los primeros. Entonces, creo que los fenómenos de la voz en la clínica con niños pueden esclarecernos por contragolpe lo que podemos pensar de ellos en la clínica con los adolescentes y con los adultos. Pues en psicoanálisis no se trata de evolución, psicogénesis o desarrollo, sino esencialmente de estructura y topología. Ese por contragolpe, ¿sí? Es una traducción que propongo, la traducción de Paidós, dice por rebote, y no, rebote es como yo cojo una pelota, la tiro y ella me devuelve, rebota. No, no es ese el sentido de la palabra en francés, es más bien esta, no sé si lo logran ver, del golpe que da, del contragolpe que se da en un balancier, en una balanza de Newton, como esta. ¿La logran ver? En esta balanza de Newton, si uno pega un golpecito a la... No. Perdón, Ana Victoria, yo no la veo. Estoy No. todavía en las 2 preguntas, pero no sé si Listo, pero lo es puede hacer porque... mi internet. Pero es de la cámara. Eso, es porque está ahí sí, ahí sí. Después vuelvo a presentar, mírenlo, aquí está, ¿cierto? El balancier la balanza de Newton. Entonces, es así también un poco como funciona una interpretación. Uno da un golpecito, no sé si lo logran, y la que se mueve es la del extremo, entonces es por contragolpe. De esa manera funciona los casos de los niños respecto a los de los adultos, y una interpretación. Por eso las interpretaciones no son directas, no se dicen las cosas directamente, sino que a través de que uno toque un significante, un tono de voz, como vamos a ver hoy, se va a tocar realmente allí donde era necesario tocar. Este aparatico se lo recomiendo
que lo tengan muy en cuenta porque de alguna manera así funciona aquello que opera en la clínica de Lacan. Bueno, vuelvo a presentar, continuar con la presentación. Entonces, empezamos con el tema. Yo supongo que la mayoría de ustedes han leído o conocen los casos de Roberto y Dick. Si alguien no lo ha leído, no hay problema. Yo espero que lo que digamos hoy, lo que conversemos hoy, pues los motive a leerlos. Por eso vamos a ir directamente, de acuerdo con el material que les envié, a las intervenciones de Lacan, a las puntuaciones de Lacan sobre esos casos. Y en el primer lugar, vamos a cogerlos aquí, porque nuestro tema es hoy de la voz y el nombre o del acceso del niño al lenguaje, ¿sí? A partir de estos dos casos, Robert y Dick. Quizás lo que más pudo asombrar a los asistentes al relato un poco escabroso y estremecedor del caso Robert por parte de la señora Lefort y a sus comentarios y conclusiones en términos kleinianos muy abundantes, entre otras cosas, fue lo que Lacan dijo al final. Muy simple, muy sencillo. Sí, solamente dijo, tenía al menos dos palabras. Robert tenía al menos dos palabras. Nosotros entendemos que esas dos palabras son el lobo, que era lo que repetía el niño insistentemente. Con esa puntuación nos parece, a nosotros que ya lo entendemos, él estaba hablando para los postfreudianos, ¿cierto? Donde fue necesario un retorno a Freud y al volver a la palabra y al lenguaje, ¿cierto? Hacer énfasis en esos registros del psicoanálisis. Pero nosotros que ya lo seguimos, cuando uno se asombra, ¿cierto? Él no se pierde en los laberintos de los objetos buenos y malos, de la introyección y la proyección de la teoría de Melania Klein, no. Él coge el toro por los cuernos porque nos hace pensar en otra cosa, nos hace pensar en que este muchacho tenía dos palabras, al menos dos palabras, y luego se va a encargar de explicarnos por qué. En el caso Dick, por ejemplo, en el caso Dick también ocurre lo mismo, ¿cierto? Uno empieza a leerlo, incluso él mismo lo plantea, él es el que presenta el caso de Melanie Klein, el caso Dick, y cuando le dice a los asistentes al seminario cuál era el punto clave del caso Dick, de la sintomatología de Dick, era no dirige ningún llamado. Entonces él ahí mismo dice, seguramente ustedes van a decir, ya, por supuesto el doctor Lacan ya va a empezar con el lenguaje. Entonces estos son, digamos así, el diagnóstico, de alguna manera, sintomático que va a establecer Lacan en los dos casos. Y en los dos casos se trata entonces de un redireccionamiento lacaniano hacia la dimensión o el registro del lenguaje. Los comparo, los pongo en comparación porque vamos a tratar también de seguir los casos de alguna manera comparándolos. ¿Qué significa esas dos palabras? El lobo, el lobo. Entonces, él nos va a decir que de Roberto percibimos, lo voy a leer textualmente y luego lo desgloso como está en la diapositiva. De Roberto nos dice que percibimos en este caso privilegiado encarnada una función del lenguaje, la del superyo, que la palpamos en su forma más reducida, es decir, reducida a una palabra que lo enlaza a la comunidad humana, independientemente de que no seamos capaces nosotros de definir el sentido o el alcance que tenga para el niño. Desglosemos un poco esto. Entonces, en orden, el lenguaje tiene funciones. Una de ellas es la del superyo. Esa función la vemos encarnada en Roberto.
En su forma más reducida, la función del superyo es una palabra, sin significado, sin significación ni sentido, es decir, una mera imagen acústica, pero que tiene la virtud de poder enlazar la cría humana, lo voy a decir así, a la comunidad humana, a la comunidad. Bien. Veamos él va enseguida a hacer una buena explicación de lo que es el superyo. Estamos hablando del Seminario 1, 1953. Y yo las organicé más bien como por temáticas. Entonces, primero extraigo lo que es la relación con la ley. Entonces nos dice que el superyo es simultáneamente la ley y su destrucción. En esto, el superyo es la palabra misma, el mandamiento de la ley, puesto que solo queda su raíz. La totalidad de la ley se reduce a algo que ni siquiera puede expresarse como el tú debes. Es una palabra privada de todo sentido. Esto, el superyo, en relación con la ley. Entonces, fijémonos, el lobo es esto, ¿sí? Es una ley y su propia destrucción. Es la raíz misma de la palabra. Es una palabra privada de todo sentido. Un segundo aspecto es la relación con su reverso de goce o con la pulsión de muerte. Él va a decir así: el superyo acaba por identificarse solo a lo más devastador, a lo más fascinante de las primitivas experiencias del sujeto. Acaba por identificarse a lo que llamo la figura feroz, a las figuras que podemos vincular con los traumatismos primitivos. Sabemos que hay obviamente un cambio de perspectiva, ¿cierto? En la última enseñanza de Lacan. Me da la impresión, o sea, es mi hipótesis de lectura, o trato de leerla de forma retroactiva. Si lo comparamos con lo que nos dice en el Seminario 20, en las primeras páginas del Seminario 20, encuentran esto: nada nos fuerza a gozar salvo el superyo. El superyo es el imperativo del goce. Goza. Eso es lo que dice el superyo. Ese es el dictamen del superyo. Y es lo mismo que la figura feroz de lo que, mejor dicho, es el reverso de la figura feroz que planteaba en este primer seminario. Devastador, ¿cierto? Goce ahí entendido en términos mortíferos, mortificantes. No lo traigo pues como la cita para no hacerlo muy pesado, pero en el seminario 19, por ejemplo, en la primera conferencia de hablo a las paredes o hablo a los muros, Lacan dice que Freud darse tanta pena, dice así, para hablar de la pulsión de muerte, sabiendo que la podía nombrar más sencillamente como el goce. Entonces nos hace equivalentes goce y pulsión de muerte. Entonces en ese sentido podemos leer retroactivamente esta figura feroz que nos plantea y que está en esa expresión de Robert, el lobo, ¿cierto? Hay que ver ahí una figura feroz, pero en su reverso de goce es el superyo, es el imperativo de goce. Es leerla pues como en esos dos registros. En tercer lugar, entonces nos dice que hay un enlace a la comunidad humana, que gracias a ese el lobo, Rosine Lefort pudo establecer un diálogo con el niño. Yo digo un diálogo terapéutico, ¿cierto? No se trata de un diálogo como nosotros lo entendemos, ni riesgos, no. Es un diálogo sin palabras, de alguna manera. Vamos a ver por qué. Y es el diálogo terapéutico que va a ser clave en la recuperación de Robert. Bueno, ¿qué es ese superyo?
reducido a una palabra. Antes de hablar del registro terapéutico, quisiera que nos detuviéramos en lo que es esencial, ¿cierto? ¿Qué es ese super yo reducido a una palabra? Entonces, va a contestar Lacan, dice, al comienzo, el lobo, como pensaban los psicoanalistas, todos empiezan a dar sus hipótesis, ¿cierto? Si es que vio el lobo en el lobo de Caperucita en un cuento, si es que él se identificó con el lobo, y Lacan es puntual, no. Al comienzo el lobo no es él ni ningún otro, es esencialmente la palabra reducida a su médula. Esa es la traducción que da el español, la versión en español, pero en francés la expresión es troñón en francés, y da como la imagen, porque la médula, un troñón, les digo, es como cuando usted se come un mango, la pepa de mango, ¿cierto? Lo que quedó, usted exprimió todo, se comió todo y quedó esa pepa que no pasa, ¿cierto? Que es del orden de lo real. Ese troñón es eso que es el super yo, ¿sí? Es el super yo reducido a una palabra, es un troñón. Más que médula me da la impresión que es mucho más blandita. No es algo del orden de lo blandito, es algo del orden de lo duro, ¿cierto? Del troñón en francés. Ese troñón, porque no me vaya a perder yo aquí, sí. El troñón de palabra como la pepa de un mango, lo que ya no se puede comer, un núcleo de real para nosotros. ¿Qué es sino la voz que soporta o vehicula un sonido o una serie de sonidos articulados carentes de toda significación y sentido? En Víctor, el otro niño salvaje, pues Lacan no se priva de llamar niño salvaje a Roberto, lo llama así, este niño salvaje. Cuando yo escuchaba en el curso de autismo, algunos que pudieron participar o escucharlo, y escuchaba a Mario Elkin describiendo a Víctor, el niño, el primer autista, el niño salvaje de Aviñón. Yo decía, pero ese Robert, así, eso es Robert, y efectivamente ya Mario Elkin nos dice que Kraepelin decía que veía en Víctor todos los síntomas y los indicios de la psicosis que él veía en los niños que atendía. Entonces, podemos pensar, bueno, y nos decía Mario Elkin que Víctor, es cierto, el docente, porque fue docente de él, el profesor Itar, lo llamó Víctor porque el único sonido que Víctor emitía era O, ¿sí? Que es un sonido articulado, ¿cierto? Un fonema, diríamos nosotros en lingüística, un fonema, un sonido articulado, un sonido vocálico. En Roberto tenemos el lobo, pero tienen la misma función, son troñones, son restos mnémicos de palabra, como las define Freud, algo que quedó en la memoria. Es un compuesto de voz y sonido articulado, el lobo. Subrayo en rojo los signos de admiración, que son los que indican el tono de la voz que sostiene este sonido articulado, el lobo que sostiene a la palabra, ¿sí? Porque si yo le quito, si Lacan me dice que el lobo no tiene ningún sentido, no tiene ninguna significación, entonces lo que me queda es un sonido articulado, pero que está sostenido en la palabra. Siempre pongo como este ejemplo, ¿cierto? La voz no tiene nada que ver con la palabra, con el sonido articulado, ¿sí? No con la palabra como troñón, sino con el sonido articulado. La voz transporta los fonemas, transporta las palabras, pero no se confunde con ellas. El típico caso que todos conocemos, ¿cierto? No me chocó lo que me dijo, es decir, las palabras que pronunció, las palabras que articuló, sino el tonito con el que me lo dijo. En esa expresión separamos
radicalmente la voz del sonido articulado. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Son dos cosas que no tienen que ver nada la una con la otra, ¿sí? Aunque estén hechos de la misma materia prima, pero son absolutamente diferentes. Por eso la palabra, retomo la definición de Freud, es entonces propiamente el resto némico de la palabra oída. Bueno, en esa misma vía, y quisiera rescatar esto, que a nosotros nos interesa muchísimo enlazar lo que estudiamos con la última enseñanza de Lacan, lo enlazo con el hecho de que también en el seminario 23, Lacan vuelve a utilizar la expresión troñón de palabra para decir que al final del análisis lo único que quedan son troñones de palabra. Y creo que lo está lo está diciendo en el mismo sentido de estos troñones superyoicos, o ¿cómo se dice? Condensaciones, perlitas de goce, troñones de goce, mejor, la perla es muy pulida, no, troñones de goce, como la pepa de un mango, ¿cierto? Bueno, bueno, entonces esos restos son como en Robert, marcas de lo traumático, ¿cierto? Que lo vimos, ¿cierto? Son marcas de lo traumático en Robert, ese el lobo. Tal como está escrito, bueno, ya dije esto, veamos entonces qué es la voz, cómo define Lacan la voz para el psicoanálisis. Lo primero, ¿qué es y cómo la concibe el psicoanálisis? Porque entonces vamos a trabajar primero la voz y luego el sonido articulado. Yo me encontré esta frase de Tirso de Molina en El burlador de Sevilla, que dice que alguien que habla imita a la comadreja que concibe por la oreja para parir por la boca. Tengámoslo en cuenta, ahorita volveremos a esto, pero ese es el mecanismo de la voz, ¿cierto? Imita a la comadreja, porque la comadreja concibe por la oreja para parir por la boca, la voz. En el seminario 6 dice que la voz es un objeto A, es la primera vez que yo recuerde que él nombra la voz como objeto A. Obviamente él ha hablado de la voz pues desde este seminario 1 en referencia a Robert, en el seminario 3 con todo el análisis que hace de las voces en Schreber y muchos otros elementos importantes, pero no nos vamos a referir a ellos. Quiero subrayar ese carácter de objeto A en el seminario 6, donde la caracteriza como producto de un corte, como todo objeto. En el seminario 10 va a subrayar, entre otras cosas, que la voz es un objeto sensible, transportable, y menciona, por ejemplo, los discos de acetato, que eran los de su época. Ahora, ¿qué diremos nosotros con las grabadoras, con los MP3? Bueno, es absolutamente un objeto que puede ir de un lado a otro. Y también nos va a decir en este seminario 10 que la voz está en relación con el superyo en la fase oral, es decir, no ha olvidado Robert, no ha olvidado lo que dijo de Robert, y nos presenta al final en la página 318 este esquema de las formas estádicas del objeto. Entonces ustedes ven aquí cómo estas formas estádicas del objeto A pone en paralelo en la fase oral el superyo, que va a ser objeto privilegiado, es decir, la voz es el primer objeto para el ser humano. Es un objeto ligado a la oralidad, a toda la función oral, y es absolutamente superyoico. En el seminario 16 nos encontramos esta definición, dice, la voz es el núcleo de eso que, del decir, hace palabra. Tratemos de desenredarlo, ¿sí? Les comparto este desenredo, si alguien ve algo que sugerir o que corregir, me cuenta, dice.
Entonces sí, es el núcleo de eso que del decir hace palabra, entonces podemos decir algo del decir, es decir, de la enunciación, es decir, ese nivel de la enunciación, algo del decir de la enunciación hace palabra. ¿Qué es eso que de la enunciación hace palabra? O sea, no todo en la enunciación es palabra, solamente hay una cosa que hace de la enunciación, de todo lo que se dice palabra, que es la voz. Y lo vamos a ver, ¿qué es la voz? ¿Cómo la identifico? No por lo que se dice, sino porque es un acento, un tono, una intensidad, un volumen. Es algo, entonces ya para nosotros es claro, es algo de lo real que nos guía en la clínica. Guiarse en la clínica de lo real, uno de los elementos que es brújula, sí, brújula muy importante en el trabajo clínico es eso, un pequeño cambio en el acento, en el tono, en la intensidad, en el volumen de lo que se está diciendo, no tanto lo que digo, porque si me voy al contenido de lo que está diciendo, me puedo perder. Pero la voz nunca me engaña. Y en el seminario 23 nos encontramos esto, es que el cuerpo tiene algunos orificios, entre los cuales el más importante es la oreja, porque no puede taponarse, clausurarse ni cerrarse. Por esta vía responde en el cuerpo lo que he llamado la voz. Hay muchas otras definiciones, pero yo creo que con estas son suficientes para darnos cuenta de ese carácter que subraya Lacan desde el principio y es el carácter topológico de la voz. No se puede pensar la voz sola, sino en una relación topológica. ¿Por qué? Porque es topológica, porque es absolutamente disimétrica, real. Es la relación entre una boca y una oreja. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero sin esa relación, mira cómo está en la foto, es imposible que haya algo del orden de la voz entre los seres humanos. Aquí está esta otra imagen que nos lo muestra también. Y les traje el primer grafo. Él va a hacer una serie de grafos. En el seminario 6, el primer grafo que trabaja, y de los primeros del seminario 5, nos va a plantear esa relación topológica y disimétrica. Aquí donde ustedes ven este vector S', aquí es donde él sitúa la boca del hablante. Este es el sujeto que habla. Es aquí donde va a situar la cadena significante y en algunos otros grafos que veremos más adelante, va a situar aquí abajito la voz, aquí. Como si pudiéramos poner un subrayado rosado para indicar que es la voz que vehicula, que transporta la cadena significante. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Pero si me sitúo aquí la boca, es porque aquí en delta está el oído, la oreja. Entonces, por eso nos dice que es una cosa bastante, a mí me costó mucho entenderla, les cuento, pues para algunos de pronto será más sencillo, pero me costó mucho tiempo tratar de entender por qué él decía que cuando se ponía en movimiento el grafo, se ponían las dos flechas, los dos inicios del vector en movimiento al mismo tiempo. Pues claro, porque cuando alguien habla y el otro le escucha, es un movimiento paralelo, ¿cierto? Tiene que darse simultáneamente. Bueno, es también una muestra de esa topología, de ese carácter topológico. La otra. Para entender un poco mejor esto, vamos a mirar la voz humana. Pongámonos un poco la voz humana, dice Strauss, un músico, aprendamos un poco de los músicos, es el instrumento más bello, pero también el más difícil de tocar, ¿sí? Hay una música en el cuerpo, ¿cierto? Que es la de la voz. Al final les daré, o en la próxima, una referencia de una conferencia que da un cantante de ópera
un tenor muy agradable, muy entretenida y nos da esa relación entre, tan estrecha entre la voz y el cuerpo, ¿cierto? Es un señor de apellido Zapata, español, y él decía que somos, nuestro cuerpo es una caja de resonancia, me das cuenta como este clarinete. ¿Por qué? Porque obviamente somos una serie de agujeros, como lo plantea Lacan, desde la oreja a la boca, y por la oreja podemos escuchar esa voz del otro que vamos a incorporar, ¿cierto? Porque una voz no, yo con la voz no puedo hacer más que incorporarla, hacerla mía. A veces eso es muy claro, por ejemplo, con las amiguitas en el colegio, en bachillerato o aún en primaria. Si llegaba una amiguita nueva, empezaba a hacerse amiga, uno sabía que empezaba a hacerse amiga de otra porque hablaba como ella, asumía alguno de sus tonos, asumía alguna de sus palabras. Entonces, ese, dice Freud, el primer rasgo o indicador de identificación o de lazo con otra persona, esa identificación con el rasgo de la voz. Vamos a... Bueno, vamos a la producción de la voz humana, vamos a darnos un recreito, está hablando mucho, vamos a darnos un recreito en un video que me parece importante, nos va a decir que hay una fuente productora de la voz, que es fuente productora de la voz, es la corriente de aire y tiene como órgano central los pulmones. Luego nos va a decir que la estructura que la transforma en sonido es con diferentes tonos, es la laringe, y que luego hay un tubo resonador que los modifica y amplifica antes de que se oigan como palabras o canciones, que son la faringe, la boca y la nariz. Voy a dejar de presentar para volver a presentar el video. Vamos a ver si... ya. Compartir. Es que voy a dejar de presentar este. Denme un segundito. Raquel, ¿estás por ahí? Sí. A ver si lo... Sí, Ana, aquí estoy. Sí, lo que tengo que presentar es... ¿Por qué no lo encuentro? Presento toda la pantalla, ¿cierto? Presentas lo que tienes en internet, lo que habías buscado, dejaba abierto. Sí, exacto, sí. Sino que no logro... Abre la página, abre el navegador de internet. Ya. Tengo que bajar aquí. Es que me presenta este y no quiere salir. No quiere ya. Eso. Listo. Ahí sí. Me siento el navegador. ¿Y dónde está el navegador? Aquí. O sea, abres lo que es lo que nosotros conocemos como internet, pues, listo. Exacto, ya está, ya. Listo. Entonces, producción de la voz, este es un videíto, es corto, son 2 minuticos y pico, donde nos muestra, y me parece importante que uno no conoce del cuerpo, realmente el cuerpo es un real para todos porque no lo conocemos, es un desconocido. Veamos, claro, para Lacan esto era claro porque él era médico, ¿cierto? Pero para nosotros no. Veamos. La fonación o emisión de voz no es la única ni la principal función de la laringe. La función principal de la laringe es la de facilitar la respiración a la vez que protege de la entrada de cuerpos extraños en los pulmones. La laringe está formada por cartílagos, articulaciones y membranas y músculos que dan soporte a una cavidad situada en su interior.
La cavidad tiene dos pares de pliegues enfrentados, los pliegues superiores o cuerdas vocales falsas y los pliegues inferiores o cuerdas vocales verdaderas de color blanco nacarado. Cuando los pliegues se juntan, nada puede pasar hacia los pulmones y cuando se separan, permiten el paso del aire y por tanto la respiración. Solo los pliegues inferiores participan en la producción de voz o fonación, de ahí su nombre de pliegues o cuerdas vocales verdaderas. Los pliegues vibran cuando se mantienen próximos a la vez que se expulsa el aire, igual que una bandera al viento, produciendo de esta forma la voz. En el habla o el canto, sin embargo, no solo interviene la laringe, sino que, como en un instrumento de viento, participan tres partes. La fuente productora de la corriente de aire, los pulmones, la estructura que la transforma en sonidos con diferentes tonos, la laringe, y el tubo resonador que los modifica y amplifica antes de que se oigan como palabras o canciones, la faringe, la boca y la nariz. Si bien todos los animales tienen laringe al igual que nosotros para proteger los pulmones, la laringe humana se diferencia de las de los demás animales porque permite la sublime expresión del canto con sus más variados tonos y timbres. En otros cantos, como el de los pájaros, los sonidos se producen en un órgano llamado siringe. Muy bien. Vamos de acá, cerrarla de una vez, que no me vaya a poner problema. Ok. Y volvemos. Entonces ya sobre esta base, teniendo en claro un poco esta diferenciación entre la voz y los fonemas, ¿cierto? Los fonemas articulados. Aquí yo nuevamente presento, estos son lo que decía el video un poco, estos son los órganos articulatorios o resonadores, ¿cierto? Que permiten... No, gracias. Qué maravilla, venga. Esta. Entonces, en esta parte, este es todo el aparato articulatorio de donde van a tomar forma los fonemas. Hay que decir que los fonemas son aquellos sonidos, siempre y por lo general vocálicos y consonánticos, que caracterizan la lengua, una determinada lengua, ¿cierto? Lo que diferencia el español del francés o del italiano es su sistema fonológico, ¿cierto? Sus fonemas vocálicos y consonánticos. Bueno, hay que decir que teniendo en cuenta esta diferencia, entonces volvemos aquí a la voz, teniendo en cuenta simplemente para recordar que las cualidades de la voz son la altura, la intensidad, el timbre, el volumen, y que tenemos términos asociados como alboroto, ruido, explosión de risa, murmullo, tumulto de voz, la voz que grita, se eleva, se lleva, resuena, cantaletea, o expresiones tan bonitas como el eco de tu voz. Todo esto es como para tratar de que tengamos muy claro y diferenciemos muy bien lo que son los fonemas, la dimensión de lo que vamos a llamar el significante, ¿cierto? Del registro de la voz. Son dos campos bien diferentes. Volvamos a Robert, ¿cierto? Teniendo ya esto. Vamos de la voz al nombre. Cuando dicen, pues, dice Lacan, que el lobo no significa nada, ¿cierto? Va a aclararlo. No es el lobo, no es ni él ni nadie. Es evidentemente el lobo en tanto que él dice esa palabra, ¿sí? Que la pronuncia. Es cualquier cosa en tanto que puede ser nombrada. Se trata del estado nodal de la palabra. El yo aquí es completamente caótico, no hay yo. La palabra está detenida, ¿sí? Entonces,
es cualquier cosa en tanto que pueda ser nombrada. Y ese es otro aspecto de ese aspecto nodal, de ese estado nodal de la palabra, que es el lobo en tanto que es reducida, el super yo reducido a la palabra. Me encontré una imagencita de lo que es el un nodo, ¿cierto? Esto es como un nodo. Uno podría pensar aquí que el lobo es esto, y que justamente le permitió a él en su registro de super yo, en su registro en su relación con la ley, en este registro de lo que nombra, y aquí en el lazo que puede establecer con la comunidad humana, ¿cierto? Cuando vamos a eso desde el punto de vista del diagnóstico, vemos la voz ahí entonces en el orden del diagnóstico, pero vamos al tratamiento. Lacan nuevamente nos remite a un hilo, ¿cierto? Un hilo del progreso, el nombre propio. Él dice lo siguiente. Entonces quiero que quede grande, para que lo repitamos. Listo. Yo tengo que repetirlo todo, no importa, dice. Lo admirable en esta observación es el momento en que, después de una escena que usted ha descrito, le dice Lacan a Rosine Lefort, desaparece el uso de la palabra el lobo. Es en torno a ese pivote del lenguaje, a la relación con esa palabra, donde se produce el giro de la primera a la segunda fase. Comienza esa elaboración extraordinaria que culmina en el conmovedor autobautismo cuando pronuncia su propio nombre. Palpamos aquí, en su forma más reducida, la relación fundamental del hombre con el lenguaje. Y dice Lacan, es extraordinariamente conmovedor. Es decir, que él encuentra los indicadores del progreso en el trabajo con el niño en el momento en que desaparece. Mire qué oreja la que tenía Lacan. En el momento en que desaparece, el niño ya no dice más el lobo, y no lo dice, ¿sí? A partir del momento en que logra nombrarse, encuentra su propio nombre. Pero eso ocurre después de una escena que ella ha descrito muy bien. ¿Cuál es esa escena? Lo que quería subrayar antes de pasarlo es esto. Se produce, ella dice que hay dos fases. En un momento, en la primera fase, él dice el lobo. Viene esta escena donde hay un giro, un cambio en él, y a partir de ahí se va a llevar, o va a terminar, va a culminar en el autobautismo, cuando él, Roberto, pronuncia su propio nombre. No se había dado cuenta de que no había reconocido que él se llamaba Roberto. Y miren ese cambio, ese núcleo que es el super yo, es el lobo, que no significa nada, pero que de alguna manera era la palabra con la que él contaba y con la que podía hacer lazo con el otro, es reemplazada por el momento en que él mismo reconoce su propio nombre. ¿Cuántas veces lo habrá escuchado? Muchísimas veces, porque este niño ya tiene como 3 años y medio, más o menos por esta época, 4. Todo el mundo lo tuvo que haber llamado Roberto, pero él no captaba que ese era su nombre, no lo reconocía como su nombre. Entonces vamos a mirar esos dos momentos, ¿cierto? Ese giro, esa escena que Lacan muestra, que nos indica que es esencial, donde se va a producir ese giro de la primera a la segunda fase. También quería esto que está en rojo, ¿cierto? En el momento en que él pronuncia su propio nombre, ahí palpamos en su forma más reducida la relación fundamental del hombre con el lenguaje, en la relación con esa palabra que lo nombra, o con ese significante o signo que lo nombra. Vamos entonces, antes de ir al nombre, a mirar esa escena. ¿Cuál era?
La escena está en la página 153. Él encierra a Madame Lefort en el baño. Vuelve a la sala de las sesiones solo. Subió a la cama vacía y se puso a gemir. No podía llamarme, continúa ella, que la estoy citando a ella. Y era preciso que yo volviese, pues yo era la persona permanente, en relación con todos los cambios de cuidadores que tuvo, ¿cierto? Volví. Roberto estaba extendido, patético, el pulgar suspendido a 2 centímetros de su boca, y por primera vez en una sesión se hizo consolar. A partir de esta sesión se percibió en la institución un cambio total en el comportamiento. Entonces es ese momento en el que la encierra en el baño, ¿cierto? Encerrarla en el baño va a implicar establecer otro espacio, ¿cierto? Y él vuelve solo, cosa que no hubiera podido soportar antes. Él vuelve solo a la cama, se acuesta, se pone a gemir. No había llamado, fíjense que aquí tampoco podía llamar, como en el caso Dick, ¿cierto? No podía llamarla, pero aquí ella ve que es preciso que ella vuelva por la relación de permanencia. Ella dice, pues yo era la persona permanente. Y en ese instante, él se hace consolar, ¿cierto? Y cambian las cosas. Hay un llamado también ahí. Lo veremos más adelante con Dick. Yo creo que no alcanzaremos a trabajar con Dick, pero el llamado es algo del orden que es menos, porque él dice, aún los animales hacen llamado. O sea, no es ni siquiera algo como algo en el orden más elevado de las manifestaciones del lenguaje. No, porque aún los animales lo pueden hacer. Bueno, ¿cuál es la clave del misterio? Porque esa escena no es que esté sola, sino que es el resultado, esa escena, el hecho de que él vaya y la encierre allá en el baño, no es una cosa única, no, es el resultado de todo un trabajo de lo que hablábamos o mencionaba ahorita como el diálogo terapéutico, y que estaba dado en los términos del continente contenido, que era aquello que era la problemática inicial, digámoslo así, la problemática inicial de Robert. Entonces, ese diálogo continente-contenido va a tener estos elementos. Veamos las intervenciones del analista, ¿cierto? Las voy a sintetizar, voy a coger solamente las más interesantes. Dice, la primera, el silencio, o sea, y ya ahí hay un contraste, hay una oposición, ¿cierto? Ella se queda en silencio. Todos recuerdan que la primera escena, el primer momento con él es que ella se sienta y él llega y le tira todas las cosas encima, ¿cierto? Y ella en silencio recibe todo esto, él sale y se queda mirando el vacío y dice mamá, el vacío de las escaleras, y dice mamá. Otra intervención muy importante en eso de la dialéctica o del diálogo entre de la dialéctica continente-contenido, que estamos hablando del continente y del contenido en relación con el cuerpo, obviamente, ¿cierto? Es mostrarle, por ejemplo, que el pipí no era el grifo, él tenía pánico de desprenderse de su orina, ¿cierto? Y era un momento de tragedia, de gritos desaforados, de pánico, de horror, y ella le va mostrando, le va diciendo que el pipí, el agua del pipí no era el grifo, ¿cierto? Así como la canilla o el grifo permanecía y el agua se iba. Y él va entendiendo eso, ¿cierto? Hay ese diálogo, ella le entiende, le lee, eso el niño no le dice nada, ¿cierto? Porque ella lo lee desde las manifestaciones sintomáticas de él, que son esa, o por ejemplo, creer que cuando lo desvestían, ¿cierto? También quitarle la ropa era que se iba a desintegrar, ¿cierto? Se iba a ir, él era esa ropa. Entonces, todo ese trabajo va a implicar siempre unas intervenciones de ella en ese término de lo que es y lo que no es, ¿cierto? Utiliza la negación.
se deja encerrar en el cuarto de baño, vuelve a la habitación, está ahí cuando el autobautismo, y uno podría sintetizar que su estrategia transferencial era diferenciarse de todos esos otros cuidadores que que él había tenido, ¿cierto? 25 cambios de cuidadores en muy poco tiempo. Entonces, ella toma ese lugar de ser la persona permanente respecto a él. Entonces, por eso es que va a la sala de baño y dice, no lo puedo dejar solo, sale y lo reencuentra. A esas intervenciones veamos indicadores claves del avance o las respuestas a ese diálogo, sin palabras de Rob. La primera es, como les decía ahorita, cuando dice mamá frente al vacío de la escalera, ¿cierto? En la escalera. Más adelante dice no caca, es pipí. Después Roberto, no Roberto. En no caca es pipí porque todo era junto, todo era revuelto, no había distinción. Entonces ese es un progreso muy grande cuando hace en la vacinilla y diferencia los dos contenidos de su cuerpo como diferentes. Y luego, palpándola a ella, también es una cosa muy bella, empieza a decir Roberto, no Roberto, ¿cierto? Está también el autobautismo con agua y con leche, ¿cierto? Es una escena que a mí me impactó mucho, difícil de creer, pero él logra ese reconocimiento, ese bautizo de su propio nombre y reconocerlo. ¿Dónde está ahí la clave? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál es el resorte? Porque eso es lo que estamos tratando de buscar. ¿Dónde está el resorte? ¿Sí? Lacan va a definir el lenguaje y lo simbólico. La lectura que hago es que en ese diálogo sin palabras, lo que se establece es una dialéctica en términos de lo simbólico, entendiendo simbólico y lenguaje aquí de la misma manera que Lacan lo va a definir en este seminario 3. En el seminario 3, en la página 224, nos dice, el símbolo es, en cuanto tal, connotación de la presencia y la ausencia. Y el lenguaje, nos va a decir, comienza con la oposición, el día y la noche. Y da un ejemplo muy claro, ¿cierto? Dice, el día y la noche, pongámoslo, para un niño recién nacido, para un niño cualquiera, no son los fenómenos que vive, son esencialmente palabras, ¿sí? Palabras opuestas, es de día, es de noche, ¿sí? Como el blanco y el negro, ¿sí? Lacan aquí está planteando esta definición no solo con base en la lingüística, sino también con base en el texto de Freud, la negación, ¿cierto? Lo va a plantear en estas páginas, es muy bonito el ejemplo, él tiene muy presente lo que fueron los seminarios sobre la negación en el primer seminario, ¿cierto? Donde va a oponer. Yo quisiera, vamos a ver si voy a leer un poco en extenso. Bueno, sí, se me pasó por alto. Quería mostrarles esta dialéctica del... Qué pena con ustedes, me voy a devolver, pero vale la pena. Porque Lacan va a plantear esto del continente contenido con base en lo que venía trabajando de este experimento del florero invertido. Fíjense, tal vez recuerdan, ¿cierto? Se trata de un florero, este es un florero real, un material. Las flores aquí, estas que están boca abajo, también son flores artificiales, pero son pues materiales. A partir del juego de espejos que se establece en el espejo cóncavo, ¿sí? La imagen se refleja en el espejo y retorna y se sitúa aquí
la ilusión óptica de pensar que aquí están las flores dentro del florero. Nos va a decir que el florero, ¿sí?, es la imagen del cuerpo, es el continente. Las flores son las pulsiones que están contenidas en él. Y lo que vemos es una relación entre la ilusión de las flores y lo real del florero. Les leo lo que va a decir Lacan, como lo dice. Dice, refiriéndose a Roberto, ¿cierto? Y refiriéndose a lo que él logra en términos del continente y el contenido, dice. La última vez que nos encontramos, les hice el gran esquema del florero y las flores, en el que las flores son imaginarias, virtuales, ilusorias, y el florero real. O inversamente, pues se puede disponer el aparato en sentido contrario. Ahora tan solo puedo hacerles notar la pertinencia de este modelo construido en base a la relación entre las flores contenido y el florero continente. Vemos aquí jugar plenamente y al desnudo el sistema continente-contenido que ya coloqué en un primer plano de la significación que doy al estadio del espejo. Vemos cómo el niño actúa con la función más o menos mítica del continente y cómo podrá soportar lo vacío, como señaló la señora Lefort, solo al final. Poder soportar su vacuidad es identificarlo finalmente como un objeto propiamente humano, es decir, un instrumento capaz de ser separado de su función esencial, ya que en el mundo no solo existe lo útil, sino también el utensilio, es decir, instrumentos que existen como cosas independientes. Entonces reconoce que el trabajo de la señora Lefort le permitió a él, a Robert, poder encontrar una imagen de su cuerpo y poder identificar, diferenciar el continente del contenido, que antes en él estaba todo revuelto, era caótico, ¿cierto? Cuando en una ponchera podía mezclar la leche, el biberón, las heces, la orina, los juguetes, todo, ¿cierto? Y él mismo. Entonces, no había esa diferenciación entre continente y contenido. Pero lo que lo hace van a ser las intervenciones en el orden simbólico de la señora Lefort. Entonces, voy a continuar estas intervenciones simbólicas que son en términos de oposición. Es decir, esto tratando como de entenderlo, tener en cuenta, yo sé que hay muchas definiciones de símbolo en lingüística y Lacan va a definir símbolo desde diversas perspectivas a lo largo de su obra, pero aquí, en este caso, ¿cierto? Vamos a lo que creo que funcionó, fue esa intervención simbólica. Ahora, uno lo va a pensar es solo en términos de las palabras, no necesariamente, ¿cierto? Por ejemplo, hubo una intervención simbólica cuando ella se queda sentada y es la que recibe todos los objetos, ¿cierto? Todo en ella, todo está ahí, continente, contenido separado, y él sale aparte. Ese que ella se quede permite esa contraposición. Y así sucesivamente, o sea, lo de cada vez, siempre en ella, releyendo el asunto, uno puede mirarlo, inclusive también escuchando algunos de las intervenciones en el curso de autismo, uno se fija que aquello que funcionó fue algo que se movió en el orden de los opuestos, de la presencia y la ausencia. Recuerdo, por ejemplo, el del joven con el sombrero, ¿cierto? Llegan, él tiene un mismo sombrero, el de siempre, y un día uno de los terapeutas le quita ese sombrero y le pone un sombrero ya más ridículo, jocoso. Ahí hay un cambio,
Ahí hay un movimiento en el orden simbólico y le dicen, vaya donde el otro, ¿cierto? Y el otro le dice, no, pero cámbielo por esto, ¿cierto? Cámbielo por otro. Ahí hay un movimiento de presencia y ausencia que es lo que nos va a ser el indicador de que hubo una intervención en el orden simbólico, con palabras o sin palabras. En ese, luego en el seminario 3, cuando define el lenguaje, ¿cierto? Cuando nos dice que el lenguaje comienza con la oposición, por ejemplo, el del día y la noche, también va a diferenciar, es el momento donde él va a hacer la diferenciación entre el campo de la huella, de la marca y el del significante, a partir del episodio de Robinson Crusoe, de viernes, ¿cierto? Entonces va a mostrarnos también las relaciones y las diferencias entre el signo y el significante. De eso nos ocuparemos pues más adelante. Quería contrastar con esta definición del lenguaje que nos da en el seminario 23. Él dice, el lenguaje no es en sí mismo un mensaje, sino que solo se sustenta en la función de lo que he llamado el agujero en lo real. Solo se sustenta en la función de lo que he llamado el agujero en lo real. Mientras que en estos primeros seminarios lo está pensando en términos de oposición y de un resto, pero bueno, esto ya nos tomaría otro tiempo. Simplemente que tratamos como de pensar las dos cosas, así no las entendamos, no importa, pero tener en cuenta como esos contrastes. El lenguaje y lo simbólico, ¿cierto? Bueno, es que se lo había repetido, qué pena. Bueno. En el seminario 2 nos preguntamos qué tan antigua puede ser esta simbolización primordial. Y contesta Lacan en el seminario 2. Desde el momento en que en el ser humano existe ese ritmo de oposición escandido por el primer bajido y su cesación, algo se revela que es operatorio en el orden simbólico. Pero repito, entendiendo simbólico, ¿cierto? En esa connotación de presencia y ausencia, ¿cierto? Y dice, la experiencia imaginaria se inscribe en el registro del orden simbólico tan precozmente como puedan concebirlo. Esto ya es más adelante, pero digamos el primer momento es el del niño recién nacido, ¿cierto? Existe ese ritmo de oposición escandido por el primer bajido y su cesación. Algo se revela que es operatorio, es el resorte que opera en el orden simbólico. Y más adelante, pues obviamente en la experiencia en el estadio del espejo, nosotros también sabemos que si no hay alguien que hable, ¿cierto? En esta imagen, por ejemplo, de nada vale si el niño está solo frente al espejo y no hay quien le hable, quien marque el orden simbólico, ¿cierto? Alguien que diga, ese eres tú, ¿cierto? Que señale, que indique por oposición a ella que está aquí, ¿cierto? Ese eres tú y esta soy yo, ¿cierto? Es, digamos, la diferenciación siempre en términos simbólicos. Ese eres tú y no yo. Esta soy yo y no eres tú, ¿cierto? Es, digamos así, las implicaciones simbólicas, las marcas simbólicas que van a plantear. Si eso no ocurre, tendríamos, hay unos videos muy impresionantes de niños que están, un video es mucho más extenso, donde un papá está grabando el niño frente al espejo, pero y nadie le dice nada, y este niño no se reconoce, este niño ve como si el del espejo fuera otro niño diferente. La cosa cambia, el rostro del niño cambia, en el momento en que por fin el papá se acerca y le dice, ese eres tú, ¿cierto? Ya hay un júbilo, un reconocimiento de ese niño, pero sin la intervención de la palabra es imposible. Lo mismo, ya es, pues, este es el ojo, esta es la mamá,
Este es el sujeto que habla de alguna manera, que ve y habla y que marca ese registro. Vamos a terminar, bueno, los veo muy callados, pero vamos a terminar con los efectos de la voz en un recién nacido, para ver hasta qué punto una voz diferente que llega marca algo en el orden simbólico, ¿sí? Sin palabras, pero marca. Entonces voy a dejar de presentar, voy a mostrar. Estas son cosas que uno se puede encontrar gracias al internet. Sinceramente, yo jamás lo hubiera visto. Lo experimenté, sí, con niños recién nacidos, como les digo, he tenido esas experiencias. Cuando uno llega y hay una tercera voz con un canto, con otra tonalidad, hay algo que se mueve en la mirada del niño. Entonces vamos a mirar estos, a ver si logro salir de aquí. Listo, sin presentación, salir, listo. Y ya. Es impresionante. Aquí, listo. El primero es este señor que lo toma un poco a precú, no sé si habrán visto este video. Dice. Hello, comedian Michael Jr. here. As you know, I just flat out enjoy doing comedy. But one of the things I love way more than that is being a dad. Not too long ago, I'm going through some video footage, and I run into this video of my youngest daughter being born. Now, of course, I was there, I actually took the video, but I had never really experienced it from this perspective before. Now look, we're in the hospital room, she's sticky, and she's baby and all that stuff, and she's in the middle of crying. And then I speak up, I start talking to her, and watch how she responds when she hears my voice. Okay, Portland, look, I'm right here. It's okay, it's okay. I'm right here, I'm right here. We're doing just fine. It's okay. It's okay, I'm right here. Right here, yeah, it's okay. It's okay, baby, it's okay. That was pretty awesome. So check it. A few minutes later, the nurse starts working on her, puts her pamper on her, and I'm not saying anything, and she actually starts to cry again. Then I speak up, she hears my voice, and stops crying, like again. But I want you to notice what else happens after I tell her that I love her. Portland, it's okay. It's okay, it's good, it's good, it's good. I'm right here, I'm right here. I am right here. I love you. I love you. I love you. Yeah, I'm right here. I'm right here. It's okay. It's okay. That's just phenomenal. Bueno. Ay, ya. No me, ¿cómo lo quito yo de aquí? Bueno, este señor no tiene idea de psicoanálisis, no sabe nada, pero da el testimonio de eso. Y no es el único, ¿cierto? Veamos este otro recién nacido, ¿cierto? También, o sea, me toca estar presentando la pantalla. Okay. Más breve. Aylan, hola mi amor, hola bebé, hola Elitan, ¿cómo estás mi amor? No llores, tranquilo mi amor. Exacto, este es él. Ahí este ya es también reacción frente a la voz. El niño no tiene ni idea de qué le está diciendo el papá,
pero es la voz. Bueno, efecto de la voz. El último me llamó mucho la atención porque es un niño que tenía una deficiencia auditiva. Veamos cómo lo presentan acá. Le están poniendo el aparatico para que escuche mejor. Archer. Hey, buddy. Hey, buddy. Hey, what do you think? What do you think? Can you hear us, man? Huh? Can you hear us, Archer? What's happening right now? Yeah, you can hear. You can hear, huh? You can hear us, huh? You can hear us. We love that. We're so excited. Bueno, entonces es eso. Hay algo del orden de una simbolización, podríamos decir, de la voz, en la medida en que entra algo del orden de una presencia diferente, esa entrada de la presencia diferente, del tono de voz distinta, del volumen de voz. El niño no entiende qué están diciendo, no importa, pero el cuerpecito, su oído, que no, en otra ocasión dice Lacan muy bello, dice, el recién nacido puede cerrar todos los ojos, puede cerrar la boca, pero el oído es muy difícil de que lo cierre, ¿cierto? Y es sensible a esas voces, a todos los ruidos de afuera, pero muy especialmente a las voces como nos muestran estos chicos. Uno se pregunta, o me pregunto, si de pronto en el orden del autismo no hubo esa simbolización, esa posibilidad de contraste simbólico de una voz con respecto a la otra. Si el niño cuando llora, porque al principio cuando llora no va a reconocer si el que llora, eso que escucha del que llora es el mismo que va a consolarlo, a darle el tetero, ¿cierto? Es esa diferenciación de ese objeto fundamental, el primer objeto, el primer objeto del que posee un ser humano. Yo dejo hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud en estos momentos. Están muy callados. Sí. Yo quisiera contarte una cosita que me resonó pues, con tu transmisión, y es que ahorita, leyendo el caso antes de conectarme, me encontré pues con lo del diálogo a partir del lobo, y eso me llamó mucho la atención y me hizo recordar que en el espacio donde estamos conversando sobre el amor en el autismo hacia Enapol, trabajamos un texto de Rabanel que se llama La salida del autismo por el diálogo. Y pues a mí me había inquietado mucho como ese axioma de la salida del autismo por el diálogo. Escuchándote hoy y escuchando como toda esa elaboración, seguramente me parece que tiene que ser tomada desde ahí, porque lo que dice Rabanel en el diálogo con el sujeto autista es que es un diálogo en el que es el sujeto autista quien pone las condiciones y los modos, y me parece que cuando Lacan dice a partir del lobo, un diálogo a partir del lobo, es precisamente como que esas son las condiciones y esos son los modos. Y dice Rabanel que es un diálogo que tiene que prescindir de toda significación, que no es un diálogo como lo entendemos normalmente, como una conversación en la que hay como articulación de palabras con sentido, sino que es un diálogo en el que se prescinde de toda significación. Es un intercambio fuera de sentido, y él lo habla como un diálogo entre ese unos.
y lo que hace el analista, y me llamó mucho la atención cuando tú haces las precisiones como de la intervención que hace la señora Lefort, esto Rabanel lo llama como un redoblamiento de S1s, ¿cierto? Que ante el S1 con el que está el autista, el analista pone S1s también sin sentido, el cuerpo, actos, y lo que se produce allí es un intercambio, y es un intercambio en el que se produce una especie de agujero en el que es posible una cesión, o que se ceda o se negativice algo del goce, que creo que eso es lo que se produce cuando Robert pasa del lobo a autobautizarse. Entonces me pareció muy bonita esa articulación, me iluminó, me permitió entender mucho más el texto de Rabanel y poder como entender esto del diálogo en el autismo. Ajá, Muchísimas gracias por eso. No, solo que te diría que sí, él pone un S1, ¿cierto? El lobo, pero ella empieza a proponerle en otra dirección, porque ella no le podía contestar, por ahora él mismo es el que manejó el lobo, porque fue él mismo el que lo dejó de decir. Nadie le dijo, cállese, cambia, si no se dice, no, él toma su decisión. Pero las intervenciones de ella, digamos así, si hay un S1 de que le pone todo a ella, ¿cierto? En el primer contacto, en el primer encuentro, le tira todas las cosas a ella, ella le contesta con, si te sigo, con un S1, pero marcado con menos, porque la oposición simbólica día y noche son digamos así, lo mismo, solo que son marcados en términos de oposición. Es lo mismo que los fonemas, como una alternancia. Exacto. Por ejemplo, si, por decir algo, si al niño de Víctor, el de Aviñón, ¿cierto? O el Itar le propone Víctor, pero eso no es un menos, no. Y si le hubiera dicho si le hubiera contestado con una vocal de signo opuesto, ¿cierto? O, ¿sí? Eso es un diálogo sin palabras, eso es un diálogo donde hay una oposición simbólica que hipotéticamente, de acuerdo con estas indicaciones de Lacan, posiblemente hubiera dado un resultado. Lo mismo que con las voces, ¿cierto? Estos niños, como la primera niña escucha ruidos, su llanto, está escuchando su llanto, la voz de la enfermera. Son dos voces, pero cuando llega esta tercera, la del tono del padre, es otra cosa. Y bueno, ya veremos en las próximas. Pero si no hay, yo quiero volver a mirar con despacio cada uno de los casos que se presentaron en el curso de autismo, y casi que mi hipótesis es que en todos los casos donde hubo un cambio significativo, hubo algo del orden de ese proponerle al S1 de signo más, proponerle el de signo menos, o allí donde él puso menos, proponerle el opuesto del más, como el día y la noche. Mientras tanto, entonces uno podría decir que cuando él estaba en el lobo estaba por fuera del lenguaje. Solamente el acceso al lenguaje va a estar dado, si seguimos esta definición, en el momento en que se establecen las oposiciones. Y en esa misma página que les digo, donde él presenta los dos campos, el campo del lenguaje y el campo de la huella o el campo de la marca, nos da a pensar que obviamente se puede estar por fuera del lenguaje, y que el acceso al lenguaje va a implicar ese movimiento de oposición simbólica, de intervenciones simbólicas entendidos como lo estamos entendiendo, ¿cierto? Que sin significado, pero en términos de una oposición vocálica, fonemática o de tonos de voz, de lo que sea, pero siempre en términos de oposición, de esa oposición. Es lo que hacen,
que es lo que hacen muchos niños autistas solos en su ejercicio de iteración de encender, apagar la luz, coger, tirar los juguetes, una cierta alternancia, establezca ahí. Exacto, buscando algo del orden simbólico. Hay un caso, pero no lo pude encontrar, de lo que comentó la señora argentina, que es muy puntual, trataré de identificarlo para la próxima, pero es muy claro, además del sombrero, estos otros. Y esas intervenciones de oposiciones simbólicas van a dar como resultado y van a estar, en el caso de Robert, el reconocer su nombre. Y eso ahí ya es un punto clave que dice Lacan en el proceso de humanización. Bueno, muchísimas gracias. Nos veremos dentro de 8 días. Estaremos, no alcanzamos a mirar DIC, pero retomaremos DIC, veremos cómo nos va a permitir iluminar y esclarecer mucho más estas situaciones en el caso de Roberto, y avanzaremos en el orden de la lengua junta con el caso de la lengua de Donald, y tendremos la puntuación de un caso que está en este momento en trabajo de parte de Marcelo Ospina, Sociedad de la C. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Gracias, Ana. Ana. A ustedes. Muchas Muchas gracias.